El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Levítico 1 nos presenta el significado del holocausto como una ofrenda de olor grato a Dios. Aunque los sacrificios de animales ya no son parte de nuestra adoración, su mensaje sigue siendo vigente. Dios merece lo mejor de nosotros. En la clase de hoy reflexionaremos sobre cómo vivir una vida de entrega total, guiados por el ejemplo de Cristo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 4 titulada Una ofrenda de olor grato, y estaremos trabajando el libro de Levíticos, el capítulo 1, versículos del 3 al 17, y el texto áureo para esta lección se encuentra en Levítico 1, el versículo 9, que lee de la siguiente manera: Él lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, entender el propósito de las ofrendas de animales en la adoración de Israel. Número 2, aplicar los principios de adoración y consagración de los sacrificios en Levítico 1 al contexto de hoy. Número 3, comprometerse a ofrendar a Dios lo mejor de lo que somos. Y número 4, reflexionar sobre cómo los principios de entrega, pureza y dedicación a Dios que se encuentran en estos sacrificios pueden inspirar una devoción más consagrada y sincera en la vida diaria de cada creyente. Y el vocabulario para hoy son los siguientes. El primero es sacrificio, y cuando hablamos de sacrificio es la práctica sacerdotal de ofrecer ofrendas animales o vegetales a Dios. El segundo vocabulario de la lección es holocausto, y holocausto es esa ofrenda completamente quemada como señal de entrega total a Dios. En hebreo, esta ofrenda se conoce como ofrenda ascendente, refiriéndose a la dirección del humo que asciende hacia Dios. El número 3 es expiación, y la palabra hebrea significa literalmente apaciguar a alguien, hacer enmiendas, reparación de daños. Por lo tanto, es la reparación de la relación con Dios a través del sacrificio. Y cuando hablamos de grosura, estamos hablando de esa grasa de los intestinos y riñones de los animales sacrificados que está reservada para Dios. Así que les invito a que puedan acompañarme ahora a tener la lectura bíblica que se encuentra en Levítico capítulo 1, los versículos del 3 al 17, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra en nuestra revista El Discípulo, la cual está impresa. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si su ofrenda es holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la gordura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová.
Si su ofrenda para holocausto es de ganado menor, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la gordura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová es holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y damos gracias a Dios por su palabra leída en este día. Señor, te agradecemos, oh Dios, en esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Permite que a través de la misma podamos, Señor, cada uno de nosotros ser ministrados y que podamos, Señor, oh Dios mío, utilizar esta palabra, oh Dios mío, de una manera en la cual podamos aprender acerca, Señor, de lo que implica una verdadera adoración a ti, una verdadera entrega total a ti. Te damos gracias en esta hermosa mañana y te pedimos que así hables a cada uno de nosotros y en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy estamos trabajando esta lección, ¿verdad?, que es titulada Una ofrenda de olor grato. Y estamos trabajando el libro de Levítico. Y cuando hablamos del libro de Levítico, tenemos que entender que este libro es la parte central de lo que es el Pentateuco. Entiéndase, ¿verdad?, los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales comprenden, ¿verdad?, lo que se conoce, ¿verdad?, como esos primeros 5 libros importantísimos que fueron de vital importancia en el desarrollo de Israel. Ahora bien, este libro de Levítico, cuando usted lo lee, se da cuenta que presenta varias instrucciones acerca del sacerdocio y cómo se debía ejercer el mismo. De igual manera, nos presenta instrucciones acerca de la adoración en Israel. En el contexto ahora, el moderno, sabemos que los sacrificios de animales, ¿verdad?, pueden parecer quizá un tanto extraños, pero en la antigüedad eran esenciales para esa relación con Dios. Y eso era parte, ¿verdad?, de la cultura de Israel y de la cultura de aquel tiempo. Ahora bien, el capítulo 1 de Levítico, cuando usted lo lee, se da cuenta que establece unas normas o unas instrucciones para los holocaustos. Ciertamente es una ofrenda que tenía que ser quemada en su totalidad como una señal de adoración o una señal de devoción. Y a través de estas prácticas, Dios lo que hizo es enseñarle a su pueblo sobre temas como la pureza, enseñó a su pueblo acerca de lo que es la entrega total y la necesidad de acercarse a Él con un corazón sincero. En otras palabras, este acto del holocausto, este sacrificio, se utilizó como un medio de enseñanza al pueblo de lo que era necesario acerca de la pureza, la entrega total y la necesidad que tenía el pueblo de mantenerse cerca de su Dios y que lo hicieran con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Cuando vamos a la escritura, ¿verdad?, cuando vamos a estos versículos del 3 al 17,
Vemos que este capítulo número 1 en estos versículos nos proporciona esas instrucciones detalladas, y cuando usted se dio cuenta en la lectura que estuvimos, ¿verdad? Leyendo, se da cuenta que hay muchas instrucciones y que hay muchos detalles, ¿verdad? Y es que este capítulo nos presenta eso, todos esos detalles acerca del sacrificio del holocausto. Y hacía énfasis, en el propósito. Y eran elementos claves, ¿verdad? Y tenía un significado espiritual. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de las ofrendas en la adoración de Israel? Bueno, los holocaustos no eran simplemente, ¿verdad?, ritos religiosos, sino expresiones de entrega total a Dios. Y cuando eran consumidas estas ofrendas completamente, ¿verdad?, por el fuego, esto tenía una representación. Y esto representaba esa devoción sin reservas al Señor. O sea, una entrega total, una entrega completa. Este acto de lo que era el holocausto reflejaba cuál era la actitud del adorador. Que tenía que haber en el corazón de cada adorador una disposición de consagrar todo su ser, o sea, toda su vida al Señor. Y esa era la disposición que tenía que haber en cada hombre y mujer que adoraba a Dios. Que no muy lejano de lo que es el contexto actual de nosotros cuando hablamos de una adoración sin reservas y hablamos de una adoración completa. Lo que estamos hablando es de esa disposición de cada hombre y mujer que adora a Dios de consagrarse por completo al Señor. No por cantitos, no por pedacitos, no un poquito, no, es la totalidad. Ahora, el holocausto, cuando se presentaba y se consumía todo el holocausto o todo ese animal, vemos que el humo subía al cielo. Y ese humo, cuando subía al cielo, simbolizaba que la ofrenda era recibida en la presencia divina de Dios. Este concepto también lo vemos en el libro de Génesis, el capítulo número 8, el versículo 21, donde vemos a Noé haciendo un sacrificio luego que se da el diluvio. Y vemos que ese sacrificio que presenta Noé es aceptado por Dios como olor grato. Y esa es una expresión que vemos en esta lección. Levíticos, entonces vemos que se institucionaliza esta práctica en la adoración de Israel, demostrando que la relación con Dios requería pureza y consagración. Dos palabras muy importantes cuando hablamos acerca de la relación que debe tener un adorador con Dios. Ahora, hay unos elementos claves que se presentan en el sacrificio. Y vamos a ver, ¿verdad? Porque cada detalle del holocausto tenía un significado bien profundo. Por ejemplo, vemos que había una selección del animal. Tenía que ser un animal que fuera sin defecto y debía ser macho. Lo que simboliza, ¿verdad? Esto en aquel tiempo era la excelencia de la ofrenda. O sea, que tenía que ser un animal que no se hubiese caído, que no tuviera ninguna pata rota, que no tuviera ningún defecto de nacimiento. Y esto presentaba o simbolizaba lo que era la excelencia de la ofrenda. De igual manera, vemos otro elemento clave en el sacrificio y era la imposición de manos. Por lo tanto, el que estaba ofrendando colocaba su mano sobre el animal, que es lo que vemos, ¿verdad?, en el versículo 4, simbolizando una identificación personal y entrega espiritual. Eso es lo que implica esa imposición de manos de aquel que está ofrendando el animal. Hay otro elemento clave que es el derramamiento de sangre, una parte muy importante. Y la sangre representaba la vida. Y esto lo vemos, ¿verdad?, a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta sangre del animal era rociada sobre el altar. Y este acto de rociar la sangre sobre el altar
subrayaba esa expiación de los pecados y el papel sagrado de la sangre en la restauración de la relación con Dios. Y esto, mis amados hermanos, si nos trasladamos al Nuevo Testamento, es lo que vemos a través del acto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a través de su sacrificio, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, es la que nos limpia de pecado y restaura nuestra relación o la relación del ser humano con Dios. Hay un cuarto elemento clave que es el consumo total del sacrificio. El animal que era ofrendado, ¿verdad?, se lavaba y tenía que ser quemado en su totalidad, o sea, completo. Y cuando era quemado en su totalidad, ese humo subía a la presencia del Señor y el texto nos deja saber que generaba un olor grato. ¿Por qué? Porque se había consumado en su totalidad. Y ese olor grato simbolizaba la aceptación divina de la ofrenda. Qué interesante esto, porque vemos ese elemento de que el sacrificio tenía que ser consumido en su totalidad, porque tenía que ser ofrendado por completo. Y es lo que nosotros hacemos cuando nos ofrendamos en servicio, en amor a nuestro Señor. Lo hacemos completo, con la totalidad de nuestra vida. Hay un tercer punto importante y es acerca de la aplicación a la adoración y la consagración actual. Ciertamente, los holocaustos ilustran y nos dan luz y nos dejan saber que la verdadera adoración requiere de una entrega total. Aunque los sacrificios de animales, ¿verdad?, ya no son necesarios, que es lo que vemos, ¿verdad?, en el texto bíblico, la Biblia sí nos exhorta, fíjense, a que cada día de nuestra vida nosotros podamos ofrecernos como sacrificios vivos. El libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo número 1, nos habla acerca de eso. Dice: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Me encanta mucho este texto de Romanos 12 porque nos presenta el asunto de un sacrificio vivo, de cómo nosotros nos ofrecemos al Señor como un sacrificio vivo. Y vemos también que Cristo cumple y trasciende estos ritos del sacrificio. Y lo vemos obviamente en Hebreos, el capítulo 10, los versículos 10 al 14. Después usted lo busca con calma. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. Y en Efesios capítulo 5, versículo 2, vemos a Pablo describiendo a Jesús como una ofrenda de olor grato que se entregó por cada uno de nosotros. Su sacrificio entonces, sacrificio de Jesús, que es un sacrificio perfecto, es lo que nos permite a nosotros acercarnos a Dios sin la necesidad de ningún ritual de expiación. Ya no hay necesidad de sacrificar un animal, de esparcir la sangre, no hay necesidad de que se consuma la totalidad de ese sacrificio. Ya eso no es necesario, porque el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sube como una ofrenda de olor grato. Por lo tanto, este capítulo 1 de Levíticos nos está desafiando a cada uno de nosotros a que podamos consagrarnos al Señor. Se trata de un corazón consagrado. Que podamos ofrendar lo mejor de nuestras vidas a Dios, reconociendo que en Cristo encontramos esa ofrenda perfecta. Algo que nos enseña, o varios puntos, ¿verdad?, que nos presenta Levítico 1, que pienso que continúan siendo vigentes al día de hoy,
no quizá en la forma de los sacrificios físicos, sino como ese llamado, ¿verdad?, a la entrega total en nuestra vida de la fe. Pienso que algunas de ellas o algunas de esas aplicaciones clave pueden ser o pueden incluir, ¿verdad?, que ciertamente Dios merece lo mejor de nosotros. Así como el sacrificio, ¿verdad?, debía ser sin defecto, como dice el texto, nuestra adoración y servicio a Dios, mis amados hermanos, debe ser de excelencia. Tiene que ser con integridad, con sinceridad. No podemos darle a Dios lo que nos sobra, sino lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos y lo mejor de nuestros tesoros. Otra aplicación clave es el asunto de que la adoración debe ser accesible para todos. Hay un elemento que se presenta en Levítico 1 y es que las ofrendas, si usted se da cuenta, variaban según la capacidad económica de cada persona. Habían unos que ofrecían ganado, otros vacunos, o sea, vacas, otros ofrecían cabritos, y los más pobres, aquellos que quizá no tenían mucho, ofrecían unas tórtolas o unas palomas. Por lo tanto, esto nos enseña a cada uno de nosotros que cada creyente es llamado a adorar y servir a Dios según nuestras posibilidades, sin que hayan esas barreras sociales o económicas que a veces imponemos nosotros, o quizás venimos ya prejuiciados, que impiden ese acceso a la presencia de Dios. Por lo tanto, toda persona, todo creyente, no importando ese trasfondo económico o social, puede acercarse a Dios. No hay barreras sociales, no hay barreras económicas, no hay nadie más importante que otro. Por lo tanto, hay un acceso libre a la presencia de Dios. Otra aplicación muy buena es que nuestra vida es un sacrificio vivo, como lo leíamos en Romanos 12, versículo número 1, que nos llama ciertamente a que presentemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto tiene una implicación. Significa que vivamos con devoción. Significa que seamos obedientes. Significa, mis amados hermanos, que reflejemos nuestra consagración en cada aspecto de nuestra vida. Y eso es importante. Otro aspecto importante es que podamos ver a Jesús como ese sacrificio perfecto. Ese sacrificio de Jesús, donde se entregó en la cruz del Calvario, nos recuerda a cada uno de nosotros que la verdadera adoración no es solamente un ritual, sino se trata de una vida transformada por la gracia de Dios. De la misma manera, ¿verdad?, que el holocausto subía como un olor grato a nuestro Dios, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, mis amados hermanos, deben reflejar un testimonio vivo que honre el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Termino con esto. Se trata también de un compromiso con la misión de Dios. De la misma manera, ¿verdad?, que el holocausto era una entrega total, nuestra devoción, la tuya y la mía, esa devoción tuya y mía, nos debe impulsar a que vivamos de manera activa nuestra fe y que podamos extender el mensaje del Evangelio y hacerlo con pasión, haciéndolo con entrega. Pienso que el Señor nos invita a que reflexionemos acerca de la calidad de nuestra entrega a Dios y que entendamos que Dios nos está llamando a una total consagración, reconociendo que nuestra verdadera adoración, mis amados hermanos, es una vida rendida a la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Señor, presentamos nuestras vidas a ti en este día. Y lo hacemos, Señor, como una ofrenda de adoración. Que el humo en el que se transforma esta ofrenda llegue a ti y lo recibas como olor grato. Gracias por recordarnos que los recursos económicos no son un requisito para poder acercarnos a ti. Y de igual manera que pides de nosotros que nos entreguemos totalmente. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde y esperamos estar con ustedes la próxima semana.
Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.